Isolda reconoció la capa de su esposo antes de ver a la mujer que la llevaba. Lana negra barría el suelo del gran salón de nocturnia. Sus broches de lobo plateado se abrochaban bajo la garganta. Una mordida reciente oscurecía la piel sobre su clavícula. El aroma de Kale se aferraba a ella, a humo de cedro y al calor inconfundible de un compañero que había compartido más que un refugio. Habían pasado 12 días desde que Isolda dio a luz a 3 hijos. Estaba sentada bajo el estrado real, con 3 Moisés dispuestos junto a su silla. Theo dormía con el brazo izquierdo sujeto contra el pecho. Lucan yacía envuelto en 2 mantas de lana. Su pequeño rostro apenas era visible. Elías hizo un sonido débil y húmedo. Isolda se giró antes de que nadie más se diera cuenta. Sus labios se habían puesto pálidos. «Traigan el vial azul», ordenó ella. La senadora real Mara Quinn se apresuró a avanzar, pero Isolda ya había levantado a Elías. Le sostuvo la cabeza, frotó 2 dedos sobre su esternón y luego acercó su boca a la nariz del bebé. «Respira, mi amor». El pecho del niño permaneció inmóvil. Cale se detuvo bajo el arco. Por una fracción de segundo, la preocupación rompió la rígida expresión que había traído a casa desde el templo de la luna. Isolda le dio un golpecito en el talón a Elías. El bebé inhaló con un débil jadeo. Su llanto le siguió, pequeño, furioso, vivo. Isolda cerró los ojos por medio latido. Luego lo devolvió al Moisés y miró a su esposo. La nieve se derretía en el oscuro cabello de Kale. Su abrigo de ceremonia estaba arrugado. Una cinta roja rodeaba su muñeca, manchada con sangre que no era suya. Ara se acercó a su lado. El lobo de Kale se agitó bajo su piel, inquieto por el aroma de su dolor más antiguo. Había preparado explicaciones durante el viaje a casa. Ninguna sobrevivió a la forma en que ella lo miraba. El alto señor Malrich dio un paso adelante. Anoche, Su Majestad sufrió un violento episodio de eclipse. Lady Ara evitó su muerte. ¿Desde dentro de su cama?, preguntó Isolda. Las mejillas de Ara se sonrojaron. No fue planeado. La mirada de Isolda se posó en la mordida en el cuello de su hermana. No. La planificación suele dejar marcas más limpias. Algunos consejeros bajaron la mirada. Cale descendió un escalón. Isolda. Basta. Ella lo estudió con atención. ¿Cuándo lo supiste? Su mandíbula se tensó. ¿Cuándo te diste cuenta de que no era yo? Ara lo agarró de la manga. Cale miró hacia los 3 Moisés, como si su presencia pudiera obligar a Isolda a ablandarse. No era yo mismo. Esa no fue mi pregunta. El vínculo de pareja llevó su vacilación directamente a su pecho. Cale fue el primero en apartar la mirada. Malrec desenrolló un pergamino sobre la mesa del consejo. Para preservar la estabilidad, Lady Ara será nombrada consorte sagrada. La reina Isolda conservará su título y seguirá supervisando la casa real. Reina Isolda, no esposa, no compañera. Un cargo con un latido. Cale bajó la voz. Los niños necesitan a su madre. El reino necesita a su luna. Este no es momento para decisiones emocionales. El dolor se tensó en el abdomen en curación de Isolda. Mantuvo una mano en el Moisés de Elías, hasta que pasó. «Regresaste llevando la sangre de mi hermana», dijo ella, «y sin embargo, mis emociones son la amenaza para este reino». La expresión de Ara se endureció por un instante, antes de volver a parecer herida. Malrech colocó un segundo documento junto al primero. Hasta que su majestad se recupere por completo, el cuidado de los herederos se transferirá a la guardería real bajo la supervisión del consejo. Mara inhaló bruscamente. Cale frunció el ceño. Eso no se discutió. No, dijo Isolda. Alcanzó el pergamino. La cera aún estaba blanda, pero la fecha de preparación ya estaba anotada en el margen inferior. 3 días atrás, Cale aún no había salido del templo de la luna. El consejo se había preparado para llevarse a sus hijos antes de su supuesto episodio de eclipse. Antes de que Ara entrara en su habitación, antes de que alguien pudiera afirmar que una noche imprudente había causado la crisis. Isolda miró a Malrech por primera vez. Su calma flaqueó. Se quitó el sello de luna de plata de su cuello. Ara se enderezó, esperándolo. Isolda no se lo entregó. Lo colocó dentro del Moisés de Lucan, bajo el pequeño puño del niño.
La corona puede debatir mi título, dijo. No se llevará a mis hijos. Kale se movió hacia ella. ¿Isolda? Ella levantó una mano. Él se detuvo. Aturdido, no tanto por el gesto, sino por el hecho de que ella ya no temía lo que podría costarle negarse a él. Más tarde, tras las puertas cerradas de la guardería real, Isolda revisó cada biberón, manta y cofre médico. La caja de madera bajo su cama estaba abierta. Dentro, el lino de su parto había sido revuelto. El paño de nacimiento manchado de sangre había desaparecido. Alguien había robado suficiente de su sangre para hacer que otra mujer oliera como la compañera de Kale. La puerta de la guardería se cerró tras Isolda. Solo entonces sus rodillas flaquearon. Se agarró a la mesa de cambios antes de caer, una mano presionada bajo sus costillas, la otra sosteniendo la caja de madera vacía que una vez protegió el paño de nacimiento ensangrentado. Mara cerró la segunda puerta. Siéntate. Estoy sentada. Te estás doblando. La sangre oscurecía el vestido gris de Isolda. La orden que Kale había forzado a través del vínculo de pareja en el gran salón había desgarrado algo que apenas había comenzado a sanar. En el lavadero, el romero humeaba en un recipiente de cobre. Isolda se aferró al mármol mientras Mara le quitaba las vendas. La última capa salió roja. Podrías tener una hemorragia si te vuelve a dar una orden. Entonces no tendrá otra oportunidad. Isolda mordió una toalla mientras Mara limpiaba la herida. El dolor subió caliente por su columna, pero ningún sonido cruzó la pared de la guardería. Theo se revolvió. Lucan respondió con un llanto débil, y Elías le siguió con una tos húmeda. Isolda se apartó antes de que Mara atara el vendaje nuevo. Revisó el hombro de Theo, metió otro paño caliente debajo de Lucan y luego levantó a Elías. Su respiración se había estabilizado, pero su frasco de medicina estaba a unas 3 pulgadas de donde ella lo había dejado. La cera parecía intacta. El tapón, no. Vertió una gota en una cuchara de plata. Sobre la lámpara, el ámbar se volvió azul. El rostro de Mara se endureció. Belladona y sal de plata, suficiente para ralentizar sus pulmones, suficiente para que el próximo episodio pareciera natural. Isolda colocó el vial junto a la caja vacía. Su sangre podría imitar su aroma. Los débiles pulmones de su hijo podrían hacerla parecer descuidada e inepta. No informes de esto. Intentaron matarlo. Intentaron hacer que lo perdiera. Sonó un golpe. Kale entró antes de que ninguna de las dos mujeres respondiera. Su aroma llenó la guardería, lo suficientemente familiar como para doler y lo suficientemente alterado como para revolverle el estómago a Isolda. Se había cambiado de ropa, pero el jazmín persistía bajo el cedro. Su mirada se posó en las vendas ensangrentadas. ¿Qué pasó? Le diste una orden a una mujer 12 días después de que la abrieran. Estaba deteniendo una elección peligrosa. No, estabas demostrando que aún podías hacerlo. Mara se interpuso entre él y los Moisés. Kale bajó la voz. La posición de Ara no cambia nada entre nosotros. Cambia las sábanas. Ella tendrá un título ceremonial. Tú sigues siendo la luna. La quieres a ella en tu cama y a mí en tu mesa del consejo. Quiero que nuestros hijos estén protegidos del escándalo. Isolda miró los 3 Moisés. ¿Cuál de ellos necesita la medicina azul antes del amanecer? Kale siguió su mirada. Theo dormía más cerca del hogar. Elías yacía bajo la luna tallada. El Moisés de Lucan contenía el sello de luna de plata. Kale se acercó a Theo. Isolda se interpuso. Ese es Theo. Elías es el niño que casi dejó de respirar frente a ti. El dolor cruzó el rostro de Kale, seguido de ira por haber sido obligado a sentirlo. He estado gobernando un reino, y yo he estado manteniendo a 3 niños con vida. Finalmente la miró. Su piel estaba gris. El cabello húmedo se pegaba a sus sienes. Una mano sostenía su abdomen, mientras la otra descansaba sobre el pecho de Elías. Isolda, anoche. ¿Cuándo lo supiste? Kale cerró los ojos. El vínculo de pareja se tensó, empujando la verdad donde antes había excusas. Antes del amanecer, Mara se dio la vuelta. Algo dentro de Isolda se aquietó. No roto. Terminado. Y te quedaste. Él no dijo nada. Ella le entregó a Mara el vial de veneno. Séllalo con los registros de nacimiento. Kale frunció el ceño. ¿Qué es eso? Algo que no notaste.
Isolda abrió el libro de alimentación y comenzó a dibujar una ruta de suministro que no existía. ¿Qué estás haciendo? Asegurándome de que la leche de mañana llegue. La mentira pasó porque Kayley nunca había aprendido las cuentas de la guardería. Después de que él se fue, Isolda dobló el mapa en una tira estrecha y alcanzó el pestillo de la ventana. No se movía. Revisó la segunda ventana y la puerta de servicio. Ambas habían sido aseguradas desde fuera. El rostro de Mara se endureció. Esto no es protección. No. Isolda deslizó el mapa en el dobladillo de la manta de Lucan. Es custodia. Más allá de la pared de la guardería, unas botas tomaron posición en el pasillo. Mara miró hacia los Moisés. ¿Cómo sacamos un mensaje? Isolda tocó la manta de Lucan, sintiendo la tira de papel bajo el dobladillo. La lavandería sale al amanecer. También los biberones, los cubos de ceniza y la ropa sucia. No puedes pasar junto a esos guardias. No necesito hacerlo. Lucan gimió. Isolda lo levantó con cuidado, y el sello de plata bajo su puño emitió un débil pulso. El consejo había encerrado a los príncipes y a su madre con ellos. Antes del amanecer, Mara llevó una cesta de ropa ensangrentada por el pasillo de los sirvientes. 2 guardias del consejo revisaron cada pliegue. Uno arrugó la nariz ante el olor a leche, medicina y sangre posparto. Ninguno tocó la estrecha tira cosida dentro de la manta más pequeña de Lucan. En la lavandería, Mara le entregó la cesta a una anciana omega llamada Ruth. «Quema la tela manchada», dijo Mara. Ruth vio el hilo blanco atado alrededor del asa, la señal que Isolda había usado durante la escasez en tiempos de guerra. No dio ninguna señal de reconocimiento. La cesta salió de Nocturnia bajo sacos de ceniza. Más allá de la puerta este, Ruth cortó el dobladillo de la manta. Dentro había un mapa de rutas de alimentación infantil que no llevaban a ninguna parte, excepto para cualquiera que conociera el cifrado del cartógrafo blanco. Lo colocó dentro de un tubo de plata y lo ató a un halcón de alas negras que esperaba bajo el puente. El pájaro voló hacia el este. Dentro de la guardería real, Isolda preparó a sus hijos para la ceremonia. Theo llevaba un suave soporte bajo su túnica blanca. Elías recibió la última dosis segura de la medicina azul. Lucan permaneció envuelto en lana caliente. El sello de luna estaba oculto contra su pecho. Mara apretó el vendaje abdominal de Isolda. «Deberías estar en la cama». «Demonios, estaba en la cama cuando planearon llevarse a mis hijos». Afuera, las campanas anunciaban la investidura. Kayle había ordenado a Isolda que asistiera. Negarse permitiría a Malrech declararla mentalmente inestable. Entró en el gran salón, empujando un amplio carruaje que contenía los 3 Moisés. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Ara estaba de pie bajo el arco real con un vestido de seda plateada. Llevaba los colores de la luna sin el sello de la luna. Kayle estaba a su lado, vestido con una armadura ceremonial negra. Sus ojos se posaron en el carruaje. «Los trajiste. Ordenaste a su madre que asistiera». Malrech levantó ambas manos. «Nos reunimos para proteger a Nocturnia del escándalo y la inestabilidad». Isolda se detuvo ante el estrado. «Preparaste los papeles de custodia antes de que existiera el escándalo». Un murmullo recorrió a los nobles. Malrech sonrió. La angustia posparto a menudo produce sospechas. Ara dio un paso adelante. «Isolda, por favor. Nadie quiere reemplazarte». Lucan comenzó a llorar. Isolda ajustó su manta sin mirar a su hermana. «Entonces deja de vestirte para el puesto». La boca de Kayle se tensó. Malrech levantó una diadema de plata. «Lady Ara Vale, arrodíllate y acepta el título de consorte sagrada». Antes de que las rodillas de Ara tocaran la piedra, sonó un cuerno más allá de los muros. No era una llamada de Nocturnia. La nota retumbó por el gran salón, lo suficientemente baja como para sacudir el polvo de las vigas. Un segundo cuerno respondió. Las puertas se abrieron. Soldados licanos entraron con armaduras negras. Sus ojos ardían en rojo. Formaron 2 líneas silenciosas desde la entrada hasta el estrado real. En su centro caminaba Varric Morant. No llevaba espada. No la necesitaba. El poder se movía a su alrededor con tal control que los guardias de Kayle bajaron sus armas sin que se les ordenara. Varric se detuvo junto al carruaje de Isolda. Su mirada pasó por el soporte de Theo, la boca pálida de Elías y las piedras calientes bajo las mantas de Lucan. Luego miró la sangre que se filtraba
a través del vestido de Isolda. Cale descendió del estrado. «Entras en mi salón sin invitación». Varric colocó una tablilla negra sobre la mesa del consejo. La obsidiana golpeó la madera con un sonido como el de una tumba cerrándose. «La invitación de tu padre sigue siendo válida». Una escritura plateada despertó en la piedra. «Deuda de la corona de la primera casa». El rostro de Malrech perdió su color. Esa deuda nunca debió ser cobrada. Las deudas rara vez lo son. Cale leyó los términos brillantes. «No te llevarás a nadie de mi casa». Varric no lo miró. «No he elegido». Isolda dio un paso adelante. El lobo de Cale surgió contra el vínculo de pareja. «No lo hagas». Ella presionó su pulgar contra el borde de la tablilla hasta que apareció sangre. «Soy Isolda Ravencraft, luna legítima de Nocturnia y guardiana de Teo, Elias y Lucan Ravencraft». La tablilla bebió su sangre. «Entro bajo la protección de los licanos con mi casa real». La orden de Cale se estrelló en el salón. «Isolda, detente». El dolor desgarró su herida en curación. Sus rodillas golpearon el suelo, pero ambas manos permanecieron aferradas al asa del carruaje. Los ojos de Varric brillaron carmesí. Su autoridad chocó con la orden de Cale y la hizo añicos. Se arrodilló junto a Isolda sin tocarla. «Nombra a los que están bajo tu protección». Su respiración era entrecortada. «Teo». El niño mayor se revolvió. «Elías». Un frágil aliento salió del segundo Moisés. «Lucan». El puño más pequeño se cerró alrededor del sello de luna oculto. Isolda levantó la cabeza. «¿Y su madre?» La tablilla de obsidiana brilló con luz blanca. Varric se levantó y se quitó la capa. La extendió sobre los tres Moisés, antes de hacer una señal a sus guardias. «Colmillo de hierro acepta a la primera casa». Cale se movió hacia el carruaje. La tablilla liberó un muro de luz plateada entre ellos. «Son mis hijos». Isolda se encontró con su mirada a través de la barrera. «¿Te acordaste de eso cuando otro rey vino a protegerlos?» Los guardias laicanos levantaron el carruaje. Varric le ofreció su mano a Isolda, pero no cerró los dedos hasta que ella puso la suya en la de él. Mientras la procesión cruzaba el gran salón, Ara permanecía de pie bajo la diadema sin usar. Afuera, la nieve cubría el patio. Los carros de colmillo de hierro esperaban más allá de las puertas. Isolda subió a uno junto a sus hijos. Las ruedas comenzaron a girar. A una milla de Nocturnia, la respiración de Lucan cambió. Isolda retiró su manta y encontró polvo de plata cubriendo la rueda trasera. Alguien había envenenado el camino antes de que el rey licano entrara en el salón. El polvo de plata brillaba en la rueda trasera como escarcha. Isolda tocó un grano con la punta de la uña. Un escozor metálico subió por su piel. «Detengan los carros». Rowan cabalgaba junto al carruaje. «Todavía estamos dentro del alcance de Nocturnia. Entonces, quienquiera que preparó esto esperaba que siguiéramos avanzando». Varric levantó una mano. Toda la columna licana se detuvo. Los labios de Lucan habían comenzado a palidecer. Su pequeño cuerpo yacía demasiado quieto bajo las mantas calientes. Isolda lo apretó contra su pecho, abrió la parte delantera de su vestido y presionó su mejilla contra su piel. «Está perdiendo calor». Mara subió al carruaje, revisó los pies del bebé y maldijo en voz baja. «La plata está interrumpiendo su circulación». Varric se quitó sus brazales de cuero. «¿Qué necesitas?» «Un cortavientos, piedras calientes, ninguna llama abierta cerca del carruaje». Sus órdenes se transmitieron por la columna de inmediato. Los soldados quitaron secciones de sus armaduras y las unieron a lo largo del lado expuesto del camino. Otros sacaron piedras calientes de debajo de los braseros de suministros y las envolvieron en lana. Nadie cuestionó por qué un ejército licano se había detenido por un niño que pesaba menos de 6 libras. Isolda abrazó a Lucan con más fuerza. Su propio cuerpo temblaba, aunque no del todo por el frío. Teo comenzó a llorar en el primer Moisés. Elías no. Isolda se giró. Su pecho había dejado de moverse. El vial azul. Mara buscó el maletín de medicinas. La botella dentro tenía la cera correcta, pero el líquido era demasiado claro. Isolda le agarró la muñeca. «Ese no. No hay otro». Isolda olió el tapón. La amargura golpeó la parte posterior de su garganta. «Perdición lunar».
La mano de Rowan fue a su espada. Dentro de un maletín de sanadora, alguien lo reemplazó antes de que saliéramos de Nocturnia. La boca de Elías se abrió sin sonido. Isolda lo acostó sobre una manta doblada. 2 dedos presionaron bajo sus costillas, más suave que un latido, y luego soltó. Vuelve. Nada. Estimuló su talón. Mara despejó sus vías respiratorias. El mundo se redujo a la débil subida que se negaba a llegar. Varric estaba de pie fuera de la entrada del carruaje, una mano agarrando el marco con la fuerza suficiente para agrietar la madera. Había visto morir a soldados sin pestañear. La quietud de un recién nacido lo asustaba más que cualquier campo de batalla. Isolda presionó de nuevo. Elías jadeó. Un llanto débil se le escapó. Mara exhaló bruscamente y lo envolvió contra su hombro. La visión de Isolda se oscureció en los bordes. Buscó la pared, pero su palma falló. Varric la atrapó antes de que su cabeza golpeara el suelo. «Bájame. Estás ardiendo. Tengo 3 hijos en un carro envenenado, y necesitan a su madre consciente». Él la bajó al banco sin quitarle a Lucan de los brazos. No intentó tocar al niño. Mara revisó la frente de Isolda. Un vendaje abdominal. Sangre fresca se había extendido bajo el lino. Necesita raíz de fiebre ahora. Solo quedaba un paquete sellado. Isolda miró a Elías. Usa la mitad para su mezcla respiratoria. Puedes tener una infección. Él puede no sobrevivir a otra pausa. La mandíbula de Mara se tensó, pero dividió el paquete. Rowan entró con la flecha sacada de la pared del carruaje. El escudo del lobo de Nocturnia había sido tallado en el asta. Armería real. Isolda examinó el emplumado. Las plumas habían sido cortadas de manera desigual. Las flechas de Nocturnia estaban equilibradas para volar a través del viento de la montaña. Esta se desviaría a la izquierda. Giró el asta y encontró una media luna quemada bajo el escudo real. Consejo de la luna. La sospecha de Rowan se agudizó. ¿O alguien quiere que pensemos eso? Entonces, sigue el camino principal y pregúntales más adelante. El camino se estrechaba entre 2 crestas negras, demasiado estrecho para que los carros giraran una vez dentro. Isolda estudió la nieve. Huellas de caballos cruzaban el camino, pero no continuaban más allá de la cresta. Están esperando en el paso. Varric miró hacia las montañas. Alternativa. Hay una estación de sanadores abandonada al oeste de la cantera congelada. Ese camino fue sepultado hace años. Solo el sendero superior. Los mineros usaban una ruta de drenaje debajo de él. Rowan negó con la cabeza. Los carros no cabrán. Lo harán si quitamos las ruedas exteriores y usamos los patines de trineo. Varric dio la orden. La columna se desmanteló en la nieve. Los soldados aseguraron los Moisés mientras el carruaje era bajado sobre patines de hierro. Isolda dirigió la ruta de memoria, luchando contra cada ola de fiebre. Al anochecer, un edificio bajo de piedra apareció bajo la cresta. Tessa Bloom, la sanadora de la estación, abrió la puerta con una ballesta apuntando al pecho de Varric. «Tenemos recién nacidos», dijo él. Entonces baja la voz. Dentro, el calor regresó lentamente. El color de Lucan mejoró. Elías respiraba bajo la vigilancia de Mara. Theo dormía al lado de Isolda. Un mensajero licano llegó después de la medianoche con una carta sellada de Kayle. Varric se la entregó a Isolda. Ella rompió la cera. La carta exigía el regreso inmediato de los herederos reales de Nocturnia y acusaba a Colmillo de Hierro de robar propiedad protegida de la corona. No había ninguna pregunta sobre su salud, ninguna mención de su herida, ningún nombre excepto el suyo bajo la orden. El primer mensaje de Kayle no preguntaba si sus hijos estaban vivos. Preguntaba cuándo sería devuelta su propiedad. Isolda se despertó con 3 llantos diferentes. El de Theo era agudo y enojado. Elías hacía un sonido entrecortado y sin aliento. La voz de Lucan apenas se elevaba por encima del crepitar del hogar. Intentó sentarse. El dolor se apoderó de su abdomen y el techo se inclinó. «Quédate quieta», ordenó Mara. «Mis hijos están vivos». Tessa estaba junto a la cuna de Elías, contando cada frágil respiración. Mara sostenía a Lucan contra un paño caliente. Theo pateaba en los brazos de Varric, furioso por ser manejado por un hombre que parecía capaz de romper las puertas de un castillo, pero que no tenía idea de cómo sostener el cuello de un recién nacido. Varric miró a Isolda. Parece ofendido. «Tu mano está debajo de su hombro.
Está debajo de casi todo él. Muévela más arriba. Él obedeció de inmediato. Theo dejó de llorar. Varric pareció casi sospechar del resultado. Tessa ocultó una sonrisa. Felicidades, Su Majestad. Ha derrotado a un niño de 12 días. Se rindió sin honor. Isolda se habría reído si no le doliera el cuerpo. En cambio, una tos le desgarró el pecho. Mara la apoyó contra las almohadas y revisó el vendaje bajo su vestido. La fiebre está subiendo. Lucan gimió de nuevo. Isolda extendió la mano hacia él. Varric no acercó al niño hasta que ella asintió. Colocó a Lucan con cuidado sobre su pecho, y luego se apartó mientras Tessa ajustaba la manta. Sin órdenes, sin asumir que el rango le daba permiso. Afuera, la campana de la estación comenzó a sonar mientras los soldados cambiaban de guardia. Los 3 bebés se sobresaltaron. Varric se volvió hacia la puerta. «Detengan esa campana». Rowan apareció en la entrada. «La patrulla la usa cada hora. Entonces la patrulla aprenderá a contar». La campana no volvió a sonar. Horas más tarde, la fiebre bajó lo suficiente como para que Isolda se parara junto a la estrecha mesa en la habitación trasera de la estación. Un mapa yacía abierto bajo una lámpara de aceite. Varric colocó otro mapa a su lado. El pergamino era más antiguo, sus bordes quemados. Tinta blanca marcaba un pasaje oculto a través del paso helado. 3 depósitos de agua y la posición de una emboscada enemiga. Isolda reconoció cada línea. Varric observó su rostro. 3000 soldados licanos salieron de ese paso porque alguien me envió esto. Ella mantuvo las manos a los lados. La ruta estaba disponible para cualquiera que supiera dónde buscar. No, el manantial del norte había estado enterrado durante 40 años. El mapa incluía su profundidad. Isolda no dijo nada. Varric tocó el pequeño símbolo en la esquina inferior. Una brújula blanca dividida por una media luna. El cartógrafo blanco. Mara estaba de pie cerca de la puerta. En silencio. Varric no exigió una respuesta. Busqué a la persona que lo dibujó. Para recompensarla, para preguntar por qué salvó a un ejército que una vez luchó contra Nocturnia. Los soldados tienen familias, incluso cuando los reyes no están de acuerdo. Su mirada se agudizó, no con sospecha, sino con reconocimiento. Esa respuesta no te costó nada. Me costó la confianza de Cale cuando descubrió que había desviado grano para alimentar a los prisioneros licanos. Y sin embargo, nunca supo que tu nombre estaba en esto. Sabía que yo dibujaba mapas. Prefirió creer que pertenecían a su oficina. Varric dobló el viejo pergamino con cuidado. Comilo de Hierro no le debe a Nocturnia por esa ruta. No, te lo debe a ti. No lo envié para crear una deuda. Las deudas no requieren permiso. Un llanto vino de la habitación de al lado. Isolda se movió antes de que el sonido terminara. Sus rodillas flaquearon en el umbral, pero Varric no la tocó. Simplemente abrió más la puerta y permaneció afuera hasta que ella llegó a los Moisés. Al anochecer, Cale estaba en la guardería real, vacía con la carta de Isolda aún apretada en su mano. Propiedad protegida de la corona. La frase se veía más fea dentro de la habitación donde sus hijos habían dormido. 3 ganchos permanecían en la pared. Debajo de ellos colgaban tarjetas con nombres bordados. Theo, Elías, Lucan. Cale se acercó a la mesa de alimentación. La letra de Isolda llenaba un libro de registro. Theo, apoyar el hombro izquierdo al levantar. Elías, medicina azul antes del amanecer. Contar la respiración después de alimentarlo. Lucan, contacto piel con piel cada 2 horas. Nunca permitir que sus pies se enfríen. Cale leyó la página 2 veces. Había sostenido a Theo una vez después del nacimiento. O quizás había sido Elías. No podía recordarlo. El vínculo de pareja se tensó violentamente. El calor inundó su pecho, seguido de una ola de debilidad que lo obligó a agarrarse a la mesa. La fiebre de Isolda se movía a través de la conexión dañada. Debajo de ella llegaron 3 pulsos débiles, demasiado pequeños y desiguales. Vivos, apenas. Cale se volvió hacia la puerta. Tráiganme los registros médicos de Mara. Cada página del embarazo de Isolda. Un sirviente hizo una reverencia y huyó. Sobre la mesa, debajo del libro de alimentación, Cale encontró una advertencia doblada, escrita 8 meses antes. Los envíos de perdición lunar se han reanudado bajo la autoridad del Consejo.
No permitan que el templo administre nada durante un eclipse. Su propia firma aparecía debajo. Recibido. Nunca lo había leído. En la estación de sanadores, Rowan entró con un libro de transporte recuperado del carro envenenado. Lo colocó ante Isolda. Cada envío de perdición lunar listado en los últimos 6 meses llevaba su autorización. Las firmas eran perfectas. Incluso la marca privada debajo de su nombre había sido copiada. La expresión de Rowan se cerró. «O alguien te ha estudiado durante años», dijo. «O colmillo de hierro. Acaba de poner a sus herederos bajo la protección de la mujer que envenenó a un rey alfa». El nombre de Isolda estaba escrito en cada botella que había destruido a su familia. Rowan dejó el libro de registro falsificado abierto bajo las lámparas de la sala de guerra. Cada envío de perdición lunar llevaba la firma de Isolda. Las curvas, las marcas de presión y la media luna privada bajo su nombre coincidían perfectamente. 3 comandantes licanos la observaban como si Varric hubiera traído veneno a colmillo de hierro, envuelto en un vestido manchado de sangre. Isolda permaneció de pie. Su fiebre había bajado, pero la debilidad aún se movía por sus piernas cada vez que permanecía erguida demasiado tiempo. Una mano descansaba en el borde de la mesa. La otra giró el libro hacia la luz. «¿Dónde están los carros?», preguntó. La expresión de Rowan se endureció. «Confiscados. Necesito sus ruedas». Un comandante soltó una risa sin humor. «¿Esperas que la madera demuestre tu inocencia?». «No. El peso». Varric estaba a la cabeza de la mesa, sin decir nada. Su negativa a rescatarla con la autoridad real colocó la decisión donde Isolda la quería, dentro de la evidencia. Los carros fueron llevados al patio inferior. Isolda examinó las ranuras de los ejes, los peajes de los puentes y los pesos de la carga registrados junto a cada envío. Solicitó un viejo libro de registro meteorológico y el informe de mantenimiento del puente norte. Rowan se los entregó a regañadientes. Esta entrada afirma que 40 cajas de perdición lunar cruzaron el puente norte hace 6 meses, dijo Isolda. Y bien, el puente se derrumbó hace 8 meses. Un comandante se inclinó más cerca. Isolda señaló el total de la carga. Incluso antes del colapso, el límite del puente era de 12.000 libras. Este carro supuestamente transportaba el doble de esa cantidad sin romper un eje. Rowan estudió los números. «El envío nunca viajó», continuó ella. «El consejo creó la documentación, copió mi firma y sacó la perdición lunar directamente de un almacén dentro de Nocturnia. Raspó una escama de tinta azul negruzca del libro y la dejó caer en vinagre. El líquido se volvió verde. Tinta de hierro real», dijo. «Mi oficina usaba tinta de nogal. Solo la oficina privada del Alfa, el archivo del Consejo y la cámara del sello real tenían acceso a esto. La acusación ya no recaía en su nombre. Apuntaba hacia el propio palacio de Cale. Un cuerno sonó desde el muro exterior. Entró un mensajero. La nieve se acumulaba en su cabello. 3 asentamientos del norte han agotado su grano. Los pasos del oeste están bloqueados. Y 2 equipos de suministro regresaron». Rowan maldijo. «¿Cuánto tiempo?». 2 días antes de que los niños comiencen a racionar. Los comandantes comenzaron a discutir sobre soldados, trineos y riesgo de avalanchas. Isolda alcanzó el mapa regional. Varric miró su rostro pálido. «Deberías volver con tus hijos». «Lo haré, después de que los suyos tengan comida». Marcó un camino minero abandonado bajo la cresta oriental. Ese túnel se mantiene por debajo de la zona de avalanchas. Quiten las cubiertas de los carros, usen armazones de trineo bajos y dividan el grano en cargas más pequeñas. «La mina se inundó hace años», dijo Rowan. «Solo el pozo sur». La ruta de ventilación permaneció abierta, porque Colmillo de Hierro la usó para mover prisioneros durante la guerra fronteriza. Rowan la miró fijamente. «Esa ruta no está en nuestros mapas militares. Estaba en los de Nocturnia». Los ojos de Varric se entrecerraron. «¿Cuán rápido?». «Si el primer trineo sale en 1 hora, el pueblo más cercano recibe grano antes del amanecer». La operación se movió bajo la dirección de Isolda. Ajustó los equipos por peso, temperatura y distancia. Ordenó colocar piedras calientes debajo de las cubiertas del grano para que la harina
no se congelara en bloques sólidos. Programó cada parada en torno a las horas de alimentación de Theo, Elías y Lucan, porque se negaba a permanecer separada de ellos más tiempo del necesario. Al atardecer, la primera señal de fuego apareció en la cresta norte. El grano había llegado. Cuando Isolda regresó a la sala de guerra, los comandantes la esperaban. Varric colocó un sello de metal blanco junto a su mano. El sello de comando blanco otorga acceso a las rutas, almacenes y consejos de guerra de colmillo de hierro. Isolda lo recogió, pero no lo aceptó. ¿Qué autoridad te da sobre mí? Ninguna. ¿Qué autoridad me da sobre colmillo de hierro? Solo la que puedas defender ante esta mesa. Leyó cada línea grabada bajo el sello. Luego cerró los dedos a su alrededor. Las puertas se abrieron. Mara entró, apoyada por dos guardias, su rostro gris por el agotamiento. Un maletín médico de cuero colgaba de una mano. Encontré los registros del embarazo, dijo. Isolda cruzó la habitación. Mara abrió el maletín y sacó una serie de gráficos manchados de sangre vieja. Cada página registraba el pulso de Isolda, los latidos del corazón de los trillizos y las violentas oleadas que pasaban a través del vínculo de pareja cada vez que la maldición de Kale despertaba. Absorbiste parte de sus episodios salvajes durante todo el embarazo. Mara dijo que eso debilitó tu cuerpo y sometió a los niños a estrés. Isolda ya conocía el costo. Lo que no sabía era por qué las manos de Mara temblaban. La noche en que comenzó el parto, continuó Mara, alguien añadió un agente de contracción a tu té de luna. La expresión de Varric se volvió fría. Isolda miró la fecha, 3 semanas antes del nacimiento esperado. Mara colocó otro documento a su lado. Una orden del Consejo de la Luna autorizando la preparación de la Cámara de la Corona antes de que nacieran los niños. El Consejo sabía que serían trillizos. Mara susurró. Los necesitaban vivos antes de la primera luna llena. Isolda presionó una mano sobre la herida, en curación bajo su vestido. Sus hijos no habían llegado al mundo antes de tiempo porque su cuerpo les hubiera fallado. Alguien había forzado el parto. El Consejo había comenzado a sacrificar a sus hijos antes de que tomaran su primer aliento. El primer motín por el grano comenzó antes del mediodía. Los aldeanos se agolparon en la puerta oeste de Nocturnia, sosteniendo sacos vacíos sobre sus cabezas, mientras los guardias luchaban por mantener cerradas las rejas de hierro. Dentro de la oficina de suministros, Ara estaba de pie sobre 3 libros de registro que no entendía. Los pueblos de la montaña no recibieron nada. El intendente Dene dijo, la guarnición occidental recibió grano para 6 meses. Firmé la orden de emergencia que me diste. Firmaste la columna de liberación, no la columna de destino. El rostro de Ara se endureció. Entonces corrígelo. El grano ya se ha ido. Afuera, alguien arrojó una piedra. Golpeó la puerta con un agudo crujido metálico. Ara miró hacia las ventanas. Envía soldados. Din no vaciló. Son familias hambrientas. Están desafiando la autoridad real. Están pidiendo harina. El alto señor Malrech entró antes de que Ara pudiera responder. Sus túnicas grises se movían silenciosamente por el suelo. El miedo viaja más rápido que el hambre, dijo. Dale a la multitud algo que temer. Ara se enderezó. Arresten a los hombres más ruidosos. Dne la miró fijamente. Isolda había terminado los motines antes de que comenzaran. Sabía qué pueblos compartían molinos, qué ancianos podían calmar a una multitud, y qué capitanes de suministros mentían para proteger sus propias reservas. Ara solo sabía que la gente de afuera coreaba el nombre de otra mujer. Isolda, gritaba la multitud. El sonido llegó al ala real. Kale estaba solo en la guardería, una mano descansando sobre el marco vacío del Moisés de Elías. El vínculo de pareja solo transmitía distancia ahora, un dolor sutil bajo sus costillas y el destello ocasional del agotamiento de Isolda. Un sirviente había colocado los registros médicos recuperados de Mara en la mesa de alimentación. Kale abrió el primer volumen. Las entradas comenzaban durante el 3er mes de embarazo de Isolda. Oleada de eclipse a las 2:14 de la madrugada. Su Majestad permaneció dormido. La luna absorbió la primera ola a través del vínculo. La página siguiente registraba pérdida de sangre. Otra enumeraba contracciones a las 26 semanas.
Cale pasó las páginas más rápido. Cada episodio salvaje que apenas recordaba había pasado al cuerpo de Isolda. Cada vez que su lobo se calmaba, los latidos del corazón de los trillizos se volvían irregulares. A las 30 semanas, Mara había escrito: «Se aconseja a la luna que corte temporalmente el canal compartido». Se negó, mientras el rey permaneciera cerca de los sanadores del consejo. Cale se aferró al borde de la mesa. Recordaba esa noche. Se había despertado sin dolor, y encontró a Isolda sentada cerca de la ventana, pálida y sudorosa. Le había preguntado por qué estaba despierta. Ella había dicho que Elías estaba inquieto. Le había creído, porque creerle no requería nada de él. Las últimas páginas estaban manchadas de un marrón oscuro. Durante el parto, el hombro de Theo se había atascado bajo el hueso pélvico. El corazón de Elías se había detenido durante 11 segundos. Lucan había nacido demasiado frío para llorar. Una nota debajo del informe del parto decía: «La luna perdió el conocimiento después de ordenar que toda la raíz de luna restante se le diera al rey». Los síntomas de Cale se estabilizaron al amanecer. Cale se sentó bruscamente. 12 días después, había regresado con el aroma de Ara, y esperaba que Isolda discutiera las apariencias. La puerta se abrió. Marcus entró sin esperar permiso. Las manadas del norte han cerrado 2 rutas comerciales. 3 senadoras renunciaron después de que Ara ordenara el arresto de una partera. Cale, cierra el libro. Trae a Isolda a casa. Marcus no se movió. No es una funcionaria desaparecida. Es la luna de Nocturnia. Entró bajo la protección licana porque Nocturnia intentó quitarle a sus hijos. El lobo de Cale se alzó ante la palabra hijos. Son mis hijos. Marcus miró el gráfico de medicinas intacto. Entonces dime cuál de ellos deja de respirar. El silencio de Cale respondió. Debajo de la cámara del consejo, Ara siguió la voz de Malrech a través de una puerta de archivo entreabierta. «Los trillizos regresan antes de la primera luna llena», dijo él. «Una vez que el sello soberano despierte, el rey se volverá ceremonial». «¿Y Ara?», preguntó otro anciano. «Útil hasta la transferencia». «¿Qué transferencia?». «La maldición no puede permanecer en Cale una vez que controlemos el ejército. Requiere otro recipiente». Ara se tapó la boca con la mano. Malrech continuó con calma. «La consorte sagrada será recordada como la mujer que dio su vida para salvar a Nocturnia». Los ancianos murmuraron su aprobación. Ara miró la marca del juramento en su muñeca. La piel ya había comenzado a oscurecerse a su alrededor. Le habían prometido reconocimiento. Nunca le habían prometido supervivencia. Después de la medianoche, entró en la oficina privada de Malrech y encontró el plan de la Cámara de la Corona debajo de una caja de oración cerrada. 3 cunas infantiles habían sido dibujadas alrededor del sello soberano. Canales de plata conectaban cada cuna a un cuarto círculo marcado como recipiente sagrado. Su nombre estaba escrito dentro. Ara arrancó la última página antes de que se oyeran pasos en el pasillo. Escapó por el pasaje de la capilla con 2 hojas escondidas bajo su vestido. En la torre este, ató una página a un cuervo mensajero. La nota solo llevaba 7 palabras. «Protéjanme y los expondré a todos». El cuervo voló hacia Colmillo de Hierro. Ara mantuvo la última página presionada contra su corazón. El nombre debajo de la última autorización valía más que su confesión, y tenía la intención de hacer que Isolda pagara por ello. Ara llegó a Colmillo de Hierro al anochecer, con sangre corriendo de su marca de juramento. Los guardias la encontraron descalza fuera de la puerta este, envuelta en una capa de sanadora oscurecida por la lluvia. Una mano agarraba el plan rasgado de la cámara de la corona. La otra permanecía presionada contra su muñeca, donde venas negras se habían extendido bajo la piel. Rowan desenvainó su espada. «Ella no entra en el patio interior. Ara solicita santuario», dijo, casi ahogándose con las palabras. Como testigo. Varric estaba de pie bajo el arco de la puerta. Los testigos traen la verdad. Ara miró más allá de él hacia Isolda. «Traje suficiente». Isolda había venido de la guardería con el sello de comando blanco en su cintura. Su herida abdominal todavía le tiraba cuando caminaba demasiado rápido, pero no mostró debilidad al acercarse a la mujer que había entrado en la cama de su esposo. «No te acercarás a mis hijos». Los ojos de Ara parpadearon.
Soy su tía. Usaste su sangre para negociar un título. Varric hizo una señal a los guardias. Escoltaron a Ara a la sala de interrogatorios inferior, lejos de la guardería. Rowan registró su capa, botas, cabello y maletín médico. Encontró 3 agujas, una ampolla de perdición lunar y la segunda página del plan de Malrech. Isolda se sentó frente a ella. Mara permaneció junto a la pared. Varric se paró cerca de la puerta, lo suficientemente cerca para intervenir, pero lo suficientemente lejos para dejarle cada pregunta a Isolda. Ara colocó su muñeca quemada sobre la mesa. Malrech me ató al consejo después de que nacieran los trillizos. Si hablo en su contra, la marca del juramento cierra mi corazón. Entonces habla rápido, dijo Isolda. La boca de Ara se tensó. Siempre fuiste eficiente, y siempre confundiste la crueldad con el coraje. La primera confesión llegó en fragmentos. Ara admitió haber tomado el paño ensangrentado de debajo de la cama de Isolda. Se había presionado la sangre contra el cuello y las muñecas antes de entrar en la cámara de Cale en el Templo de la Luna. La perdición lunar debilitó su mente. Ara dijo, tu aroma guió a su lobo. Isolda mantuvo las manos cruzadas. ¿Cuándo se desvaneció la droga? Ara bajó la mirada. ¿Cuándo? Antes del amanecer. La respuesta golpeó con menos fuerza de lo que Isolda esperaba. Quizás la vacilación de Cale en la guardería ya le había dado la verdad. Escucharla de Ara solo eliminó el último lugar donde la esperanza podía esconderse. Sabía que no eras yo. Sí. Y se quedó. Ara tragó saliva. Dijo que irse haría que la noche pareciera un ataque. Malrech le dijo que una consorte sagrada podría convertirlo en una alianza. Una sola lágrima se deslizó por la mejilla de Isolda. No se la secó. ¿Quién preparó la perdición lunar? Malrech la ordenó. Yo me di la dosis. Mara cerró los ojos. Ara continuó. Sabía que querían llevar a los niños a la cámara de la corona. Creía que necesitaban unas gotas de sangre para reconocer a los herederos. ¿Viste los canales de plata? Me dije a mí misma que sobrevivirían. Isolda se inclinó hacia adelante. Te dijiste muchas cosas porque la verdad era inconveniente. La marca del juramento pulsó. Ara jadeó y se desplomó contra la mesa. Mara revisó su muñeca. La atadura se está apretando. Entonces danos la última página, dijo Varric. Ara sacó una hoja doblada de su corpiño. Una autorización real apareció bajo las órdenes de Malrech. El sello de Cale marcaba la parte inferior. Rowan maldijo. El rey Alfa aprobó la transferencia. No, dijo Isolda. Un mensajero había llegado 1 hora antes con la negación escrita de Cale. Colocó su carta junto al plan. No autoricé la orden de la Cámara de la Corona. Mi sello fue copiado. Someto mi oficina privada a inspección. Ambos documentos llevaban su marca. Mara llevó la carta a la guardería, donde Elías dormía bajo una manta caliente. La respiración del bebé se detuvo por 2 latidos. La tinta negra del juramento en el plan de la Cámara de la Corona permaneció opaca. La tinta de la carta de Cale brilló plateada. Elías inhaló de nuevo. Mara regresó con ambas páginas. La resonancia de la sangre del niño rechazó el falso juramento, dijo. Cale está diciendo la verdad. Ara miró la carta. Entonces alguien dentro de su oficina privada le dio acceso a Malrech. ¿Quién? Preguntó Isolda. Nunca vi el rostro. Solo una mano con un sello de lobo negro. El sello de Marcus, o una copia diseñada para condenarlo. Antes de que alguien pudiera hablar, Rowan entró con un mensaje de Nocturnia. Su expresión se había endurecido. El Consejo de la Luna ha convocado el cónclave de las 9 coronas. Exigen que los trillizos comparezcan antes de la primera luna llena para el reconocimiento de herederos. Eso es mañana por la noche, dijo Mara. Varric miró a Isolda. No tienes que volver. Sí, dijo ella. Sí tengo que hacerlo. Ara levantó la cabeza. Quieren a los niños en esa cámara. Isolda reunió la orden falsificada, la verdadera carta de Cale, la ampolla de perdición lunar y el plan incompleto. Entonces, los llevaré exactamente donde Malrech espera. La mirada de Varric se agudizó. ¿Con qué ejército? Isolda se abrochó el sello de comando blanco en la cintura. Con los 2. Llevaría a sus hijos de regreso a Nocturnia y convertiría el ritual del consejo en su juicio. Las puertas de Nocturnia se abrieron bajo 9 estandartes reales. Isolda entró primero.
Tres Moisés custodiados rodaban detrás de ella bajo el estandarte negro de colmillo de hierro. Barik caminaba a su derecha, Rowan a su izquierda. Ara los seguía encadenada, con cadenas lo suficientemente ligeras para un testigo y lo suficientemente pesadas para recordar a todos lo que había hecho. Cale esperaba bajo el arco del gran salón. Sus ojos encontraron a Isolda antes de encontrar a los niños. El dañado vínculo de pareja tiró una vez entre ellos, llevando dolor, agotamiento y algo que una vez pudo haberle traído consuelo. Isolda lo sintió y siguió caminando. Las 9 coronas se sentaban en un semicírculo alrededor del altar soberano. El alto señor Malrech estaba a su lado, con túnicas grises impecables y expresión tranquila. «Trae soldados extranjeros a una ceremonia real de herederos», dijo. «Traigo testigos», respondió Isolda. Colocó la ampolla de perdición lunar en el altar, luego el libro de transporte falsificado. Los registros médicos de Mara siguieron, junto con el plan de la Cámara de la Corona y la negación escrita de Cale. Malrech apenas los miró. Una madre desesperada puede fabricar muchas historias. Cale dio un paso adelante. «Mi sello privado fue copiado, y tu juicio ha sido comprometido por un vínculo dañado», respondió Malrech. Ara rió una vez con amargura. Esa excusa sonaba mejor cuando la usaste conmigo. Todos los rostros se volvieron hacia ella. Levantó su muñeca quemada. Yo me di la perdición lunar. Yo robé la sangre de Isolda. Malrech ordenó ambas cosas. El salón estalló. Malrech levantó su báculo. Una mujer condenada negociando por misericordia. «No se ofreció misericordia», dijo Isolda. Un llanto se elevó desde el Moisés central. Isolda se giró. Algo andaba mal. La manta de Lucan había sido doblada hacia adentro bajo su barbilla. Tessa nunca la doblaba así. Tampoco Mara. Lucan se sobrecalentaba fácilmente. La manta siempre se cruzaba bajo un hombro. Isolda llegó al carruaje en 3 pasos y apartó la tela. El rostro debajo brilló. No era Lucan. Era una ilusión. Abrió los otros Moisés. Teo y Elías se desvanecieron en humo plateado. El poder de Varric golpeó el salón con la fuerza suficiente para agrietar el pilar más cercano. «Sellen las puertas», y Malrech sonrió. Debajo del suelo, 3 recién nacidos comenzaron a llorar. Isolda miró el plan de la Cámara de la Corona, la escalera oeste. Corrió, el dolor tiró de su abdomen en curación, pero no disminuyó la velocidad. Rowan y Varric la siguieron. Cale agarró una espada caída y fue tras ellos mientras los soldados de colmillo de hierro se enfrentaban a los guardias del consejo en los pasillos. La escalera oculta terminaba en una puerta de piedra marcada con 3 canales de sangre. El llanto de Teo atravesó la pared. Cale golpeó la cerradura. Humo de perdición lunar salió de las juntas. Su cuerpo convulsionó. Los huesos se movieron bajo su piel. Un pelaje negro rasgó su abrigo ceremonial mientras Cale se abría paso a la fuerza. Masivo y salvaje. El lobo maldito se volvió hacia Isolda, con los dientes al descubierto. Varric se transformó entre un aliento y el siguiente. Los 2 reyes chocaron. La piedra se partió bajo ellos. «No lo mates», ordenó Isolda. Los ojos rojos de Varric brillaron hacia ella. «Mis hijos no despertarán con la sangre de su padre». En su lugar, empujó a Cale contra la pared, manteniendo al lobo más grande alejado de la puerta de la cámara. Isolda se dejó caer junto a la cerradura y presionó el sello de comando blanco en su centro. No pasó nada. Teo gritó dentro. Estudió las líneas talladas. El falso sello real había sido colocado al revés, forzando a los canales de sangre a alimentarse hacia adentro. Isolda giró el sello de comando boca abajo. La puerta se abrió. 3 cunas de plata rodeaban el sello soberano. El brazo izquierdo de Teo había sido atado debajo de él. Los labios de Elías estaban azules. Lucan yacía directamente sobre la piedra negra, su pequeña muñeca cortada sobre un recipiente de plata. Los acólitos de Malrech se congelaron. Isolda desenvainó la hoja de plata de Mara. «Aléjense de mis hijos». Un acólito se acercó a Lucan. Isolda lanzó la hoja. Golpeó la cadena sobre la cuna, dejando caer la barra de sujeción sobre su mano. Rowan se encargó de los guardias restantes, antes de que pudieran moverse. Isolda llegó primero a Elías. No respiraba, le despejó la boca.
Presionó 2 dedos bajo sus costillas y susurró, «Esta noche no». Su pecho se elevó. Detrás de ella, la sangre de Lucan tocó el sello soberano. La cámara tembló. Maldred entró por el pasaje este, con el báculo encendido. Los herederos pertenecen a Nocturnia. Se pertenecen a sí mismos. Los canales de sangre se iluminaron. Isolda se cortó la palma de la mano y la golpeó sobre el sello, cubriendo la sangre de Lucan con la suya. «Tomen la mía». La piedra brilló con luz blanca. Una voz se movió a través de cada juramento en el reino. ¿Quién guarda la corona sin reclamarla? Isolda reunió a Theo y Elías contra ella, mientras Rowan levantaba a Lucan del altar. «Yo lo hago». El sello soberano aceptó su sangre. Sobre ellos, miles de soldados dejaron caer sus armas. Cale volvió a su forma humana bajo el agarre de Varek, sangrando pero vivo. El báculo de Malrech se oscureció. Cale miró a sus hijos, luego a Isolda. Ante las 9 coronas, confesó la verdad. La droga engañó a mi lobo. No me controló después del amanecer. Sabía que Ara no era mi compañera, y me quedé. Nadie se movió. Isolda colocó a los 3 niños juntos bajo su capa. Luego miró hacia los jueces. «Traigan la hoja de separación». Cale había perdido el mando de su ejército. Ahora tenía que decidir si liberaría a la mujer que todavía amaba. La hoja de separación llegó antes del amanecer. Fue llevada por 2 jueces neutrales y colocada entre el sello soberano y la corona abandonada de Cale. La luz de la luna se reflejó en su filo plateado. Malrech se arrodilló encadenado. Ara estaba a varios pasos de distancia, su marca de juramento quemada envuelta en tela blanca. Sin la diadema de consorte sagrada, parecía más joven pero no inocente. Las 9 coronas dictaron sentencia, un cargo a la vez. Malrech y los ancianos que habían preparado la cámara de la corona fueron despojados de su rango, protección de juramento y nombres de manada. Pasarían el resto de sus vidas dentro de la fortaleza bajo la luna hueca, donde ninguna orden de un alfa podría alcanzarlos. Ahora se le negó la misericordia que había esperado de la sangre. «Confesaste», dijo Isolda, sosteniendo a Lucan contra su pecho. «Eso salvó vidas. No borra lo que elegiste antes de tener miedo». Los ojos de Ara se llenaron de lágrimas. «Sigo siendo tu hermana». «Eras mi hermana cuando robaste mi sangre». Las palabras cayeron en silencio. Ara perdió su herencia Veale, su licencia de sanadora y todo derecho sobre los trillizos. Serviría en una clínica fronteriza bajo guardia, tratando a las familias desplazadas, perjudicadas por las políticas del Consejo. Sin título, sin habitaciones reales, sin que nadie estuviera obligado a recordar su nombre. Mientras los guardias se la llevaban, Ara miró hacia atrás una vez. Isolda no lo hizo. Más tarde, el gran salón se vació, hasta que solo quedó la familia. Cale colocó la corona de Nocturnia en el altar. Marcus estaba junto a los jueces, esperando. «No nombro ningún heredero», dijo Cale. «Nocturnia será gobernada temporalmente por su beta. En un año, la manada elegirá a su gobernante». Un murmullo recorrió a los testigos restantes. Cale miró a Isolda. «El trono es tuyo si lo quieres». «No». Su expresión se tensó. «No enseñaré a mis hijos que cada sistema roto necesita otra corona colocada en la misma silla». Marcus le hizo una reverencia. Cale firmó la orden de tutela a continuación. Su mano se mantuvo firme hasta que llegó a la línea que otorgaba a Isolda la autoridad exclusiva sobre Theo, Elías y Lucan. «No cuestionaré tus decisiones», dijo. «No usarás el comando a través del vínculo. No lo haré. No te acercarás a ellos sin la aprobación de un sanador». El dolor cruzó su rostro. «Entiendo». Entró en la antigua guardería bajo la supervisión de Mara. 3 Moisés estaban donde habían estado antes, pero la habitación ya no le pertenecía. Theo dormía más cerca del fuego, con el brazo izquierdo apoyado. Elías respiraba con ritmos cortos y cuidadosos. Lucan permanecía bajo la capa de Isolda. Cale se detuvo a varios pies de distancia. No pidió sostenerlos. Sabía sus nombres, susurró. Pensé que eso me convertía en su padre. Isolda no dijo nada. «No te pido que les digas que fui bueno». «Entonces, ¿qué pides?» «Que les digas que intenté ser mejor después de fallarles». «Si lo haces», dijo ella, «puede que lo vean por sí mismos». En el altar, Cale e Isolda colocaron sus palmas en lados opuestos de la hoja.
El vínculo de pareja se elevó entre ellos, llevando 8 años de habitaciones compartidas, risas privadas, batallas sobrevivientes y heridas ignoradas. Los ojos de Cale se cerraron. Lo siento, te creo. La esperanza se movió por su rostro. Entonces Isolda continuó. Creerte no requiere que regrese. Él inclinó la cabeza. Juntos presionaron su sangre contra la hoja. El vínculo se rompió una vez, limpio y brillante. Cale se tambaleó. Isolda permaneció de pie. Meses después, el patio de piedra lunar de colmillo de hierro no albergó ninguna ceremonia de apareamiento forzado. Varric colocó una carta real ante Isolda. Ella leyó cada línea. Soberanía independiente, autoridad de guerra igualitaria, ningún comando licano sobre ella o los trillizos, ningún ritual de herencia sin consentimiento materno, ningún requisito de que Teo, Elías o Lucan aceptaran el trono de colmillo de hierro. Varric esperó. No cambias nada, dijo ella. Eran tus términos. La mayoría de los reyes negocian. A la mayoría de los reyes les gusta oírse hablar. Una leve sonrisa apareció en su boca. Isolda firmó. Varric firmó debajo de su nombre. Solo entonces levantó la nueva corona y la colocó sobre su propia cabeza. No se volvió poderosa porque él la eligió. Él se paró a su lado porque ella ya se había elegido a sí misma. Esa noche, Isolda trabajaba en la mesa del consejo, mientras los trillizos dormían en una gran cuna cercana. La mano de Teo descansaba sobre la manta de Elías. Lucan había sacado un pie. Varric se detuvo fuera de la puerta abierta. Isolda levantó la vista y asintió. Él entró, se acercó a la cuna y arropó a Lucan sin despertarlo. No preguntó cómo lo llamarían los niños. Entendió que la confianza, como la paternidad, no podía ser ordenada. Cale había heredado una familia con su corona. Varric se ganó el derecho a estar cerca de una solo después de que Isolda abriera la puerta. Así que aquí es donde termina la historia de Isolda. ¿Todavía estás aquí conmigo? Entonces ya sabes que esto nunca fue solo sobre un rey alfa, un trono licano o 3 príncipes recién nacidos. Fue sobre lo que sucede cuando la persona en la que más confías te traiciona, y luego espera que tu amor, tu deber y tu silencio hagan la traición más fácil para ellos. Isolda fue herida, fue incomprendida, fue culpada por reaccionar a un dolor que no creó, pero no le rogó a Cale que la eligiera. Eligió a sus hijos, su dignidad y la parte de sí misma que había estado desapareciendo bajo años de sacrificio. No podemos controlar la lealtad de otra persona. No podemos forzar la honestidad en alguien que prefiere las excusas. Lo que sí podemos controlar es si su fracaso se convierte en nuestro hogar permanente. Alejarse no significaba que a Isolda dejara de importarle. Significaba que dejó de confundir el amor con el permiso para ser herida de nuevo. Y sí, reconstruir tu vida puede parecer menos dramático que un juicio real. La mayoría de las decisiones valientes lo son. A menudo se ven como un límite, una decisión silenciosa y una puerta cerrada finalmente abierta desde adentro. Si la elección de Isolda te ha conmovido, comenta con una sola palabra: dignidad. Y si te quedaste con ella y sus 3 pequeños hasta esta tranquila mañana, por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para la próxima historia.